El más. No sé si el más, siempre hay uno más. Pero... Después los economistas. sí, exacto. Si vos querés, por un lado son hiperliberales, pero por otro lado, vos fíjate que hoy la figura del rebelde está muy asociada al hacker. Sí, es anarcos Exacto. anarcoliberal, una cosa rara. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ustedes conversen tranquilo que yo armo. Sí, no, Porque igual tampoco. hay dos personas todavía, a los Bien. que saludamos correspondientemente. No encuentro el enlace, che. Ver todo, a ver. Bueno, ustedes sigan con lo suyo. No, pero es cierto que es una cultura muy liberal, toda esta visión de, bueno, del el emprendedurismo, estos grandes referentes individualistas como Bill Gates Claro, Steve Jobs, claro. Jeff Bezos, el de Amazon y toda esa gente que, bueno, en base a mucho empuje, mucho no tener vida propia, no tener ningún concepto comunitario ni nada, simplemente empujar. Y se logra. Disculpame, los molesto un segundo. No me está saliendo el enlace. No me sale el enlace para compartirlo en el perfil. No sé por qué. O sea, saldremos en la página nomás. ¿Me estás escuchando vos? Ah, ahí está Sebastián. Yo mira. sí. Bueno, se nos cayó Javier. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches al querido y distinguido público. Estamos complicados hoy, en la página no lo puede copiar. Ahí está, Matías, gracias. Ahora lo paso a la página. Bueno, les presentamos al general Fabián Brown, que lindo tener un general en Jupe, mirá. Ya lo habíamos dicho el otro día, lo tenemos aquí por segunda vez, estaba con los muchachos de los jueves, hoy nos lo trajimos acá para los miércoles, así de puro celoso que son. Y Sebastián Vallecanto, que es coordinador operativo del INAE, ¿verdad, Sebastián? Buenas tardes, director nacional de promoción y desarrollo cooperativo y mutual. Largo el título. Bueno, era largo el título. Bueno, está bien. Algo me había quedado, ¿viste? Por la aproximación. Bueno, la invitación hoy era más que nada para conversar en relación a un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es el de la moneda par. Y contarles un poco también nosotros venimos estudiando hace muchos años el tema de monedas sociales. Tenemos un paper que, bueno, después les mencionaremos, pero en realidad lo que queremos hoy es escucharlos a ustedes y analizar qué futuro puede tener el sistema de monedas, estos sistemas de monedas, de aquí en más, porque nosotros creemos que puede ser una herramienta de cambio social también, ¿no? Es un poco con este espíritu que habíamos iniciado esta investigación en relación a las monedas. Así que lo dejo y yo mientras tanto me voy a pegar un enlace al perfil que me quedó pendiente. Perdón, una de las cosas fundamentales es que la autoridad reside en el conocimiento. Y en esto siempre lo escuché a Mario cuando me acerqué a Mario justamente me llamó para trabajar en una fundación vinculado a la moneda par. Me dijo que había conocido un joven brillante que estaba empezando a trabajar con él en estos temas. Era Sebastián y realmente trabajó al lado de Mario en esto. Y bueno, él es la autoridad para hablar acá. Así que yo me remito a la autoridad en esto. Muy bien. Bueno, entonces, no, estoy en eso. Te dejo la transmisión, te dejo de conductor, Javier. Y vos quedás de hacker, estamos al horno. Debería ser al revés, pero bueno. Sebastián, ¿cómo va? Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, nos conocemos, estuvimos ahí en FIUBA con Mario hace un par de años. Un par de años. Qué buena presentación que fue de la moneda par.
Sí, 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 una de las tantas. La verdad que una de las cosas que más me llevo yo del proyecto de Moneda Par, que para mí es un aprendizaje. Ese fue el espacio en donde lo conocí a Mario y ahí es donde yo conocí al Mario que justifica por qué tanto reconocimiento, ¿no? En este mes, porque un tipo que desde el lugar que él estaba, en donde podría tranquilamente estar más pendiente de la política más institucional o institucionalizada, digo, los partidos, las organizaciones, un tipo que creyó en la pluralidad monetaria, que desarrolló un proyecto y que fue por toda la ruta del país, y esto lo puedo decir porque yo lo hice con él, de hecho yo era el chofer en esos viajes, a donde fuera necesario. Fuimos, sin importar la jerarquía política de quien invitaba. Lo importante era la convicción, ¿no? Aquellos lugares en donde se vislumbraba una posibilidad de implementar la moneda complementaria, Mario decía, me llamaba a la mañana y me decía, te paso a buscar por General Paz y Superí y vamos. Entonces, eso para mí fue increíble porque ahí vi un tipo con, por un lado, una generosidad y una humildad enorme para ir a la escuela rural que hubiera que ir para poder dar una charla sobre pluralidad monetaria. Y bueno, y un luchador, ¿no? Una persona que tiene una idea en la cabeza y que va hasta el final con esa idea. Así que bueno, ese es el contexto en el cual yo conocí a Mario y en ese contexto pudimos crear algo impresionante como Moneda Par, con todas las dificultades que tiene implementar una moneda complementaria, pero una cosa que se rescata incluso a nivel mundial, porque en estos 4 años que llevamos de recorrido, hemos viajado, nos han invitado y hemos conocido un montón de personas del ecosistema de las monedas complementarias que nos preguntan, pero ¿cómo hicieron ustedes para poder lograr una implementación y encima con tecnología blockchain? O sea, ¿cómo hicieron para poder combinar la parte más tecnológica con los desarrolladores? Porque acá no hay un peso detrás, no hay financiamiento, es todo trabajo militante, ¿no? Entonces, ¿cómo lograron reunir militantes, tanto desde el mundo de la programación, desde el mundo de la economía, desde el mundo de la política, y que todos trabajen juntos para crear este proyecto, que es un proyecto político, no es un proyecto tecnológico, tiene una pata tecnológica, pero es un proyecto político claramente, y que además reúne a distintas tradiciones ideológicas. No es un proyecto donde solamente está el peronismo. De hecho, en las primeras reuniones, sobre todo, veíamos que ahí había gente del mundo más libertario, anarquistas, peronistas, gente de la izquierda, todas personas que lo que tienen en común es una crítica al modelo existente, ¿no? Y sobre todo a la hegemonía de los grandes grupos financieros y la necesidad de, en lugar de reformar y ponerle parches al sistema financiero tal como lo conocemos, la necesidad de construir algo nuevo, que en principio no vaya a derrumbar lo anterior. Es prácticamente imposible derrumbar lo existente, pero sí por lo menos empezar a crear una alternativa. Y bueno, y todo eso se logró reunir y fue Mario el que logró sintetizar a todo eso y poner a todo el mundo a trabajar en esa misma dirección a través de la persuasión, ¿no? Porque claramente al ser un proyecto donde no había plata, donde no había nada que ganar específicamente más allá de la consolidación del proyecto, el único camino era la convicción, o la persuasión. No había forma de bajar una orden y que el resto obedeciera. Era a través del convencimiento. Así que bueno, ese es un poco el marco general, ¿no? De lo que fue Mario en Moneda Par y cómo llegamos a la situación actual del proyecto. Les quería pedir si pueden dar un... No, discúlpame, Javier. Bueno, lo tiro yo después si quieres seguirla. Apostolado, me quería complementar el concepto. Dale, listo, ya está. Dale, metele. Exactamente. Bueno. No, un comentario de la palabra, Darío. Bueno,
Era simplemente preguntar a los dos en realidad, pedirle a los dos si pueden dar una breve explicación a los compañeros acerca de qué es, una síntesis acerca de qué es la moneda par. Pues si bien nosotros lo hemos comentado en algunas oportunidades, sería bueno escucharlos a ustedes en relación a esto. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué grado de implementación tiene? Y bueno, ¿qué grado de aceptación ha tenido especialmente entre cooperativas y mutuales, que es donde está básicamente funcionando, ¿verdad? Seba. Bueno, moneda par es una moneda complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una moneda que no es de curso legal, pero eso no quiere decir que sea ilegal. No la podemos usar para pagar impuestos, pero eso no quiere decir que no pueda ser utilizada en tanto y en cuanto exista común acuerdo entre dos partes que voluntariamente deciden realizar sus intercambios utilizando un instrumento que no necesariamente es el peso argentino. De hecho, el mutualismo tiene una figura para este tipo de herramientas, que son los servicios de órdenes de pago, que lo que permiten justamente es realizar intercambios a través de justamente las órdenes de pago e incluso poder facturar por ese tipo de transacciones. Entonces, esto me parece importante decirlo para que no se piense que estamos hablando de una cosa ilegal, de una cosa informal o de una herramienta que lo que tiene como objetivo es fomentar algún tipo de evasión fiscal. No, nada que ver. Acá lo que se busca, y hay que remitirse a los orígenes del proyecto para entenderlo, es generar liquidez en sectores en donde no existe esa liquidez, porque el sector financiero no quiere o no puede brindar liquidez a esos sectores, y que producto de esa situación lo que se produce es un parate de la actividad económica. Hay recursos que la comunidad tiene que no se ponen en movimiento y que por lo tanto no permiten la satisfacción de las necesidades básicas que tienen las personas que integran una comunidad. Moneda par se origina en el año 2016, fines del 2016. Recuerden ustedes que en ese momento la tasa de interés del Banco Central, en ese momento a cargo de Federico Sturzenegger, subió al 38%, que después terminó siendo bajo al lado del 80% que hubo tiempo después, en el 2018, pero ya en el 2016 un 38% de tasa de interés del Banco Central era muy alta. Y eso lo que generó es que se secó la plaza, el mercado crediticio, y hubo un montón de empresas que dejaron de poder acceder al crédito. Entonces ahí un grupo de empresas recuperadas se reunió y empezó a discutir esta idea de la creación de una moneda complementaria que tuviera como objetivo permitir que los intercambios se puedan seguir realizando aún si no hay pesos. Bueno, es en ese contexto que aparece Mario, aparecen distintos actores y empiezan a discutir la posibilidad de crear una moneda complementaria para las recuperadas. Entonces, moneda par en esencia es un sistema monetario en donde el dinero no lo emiten los bancos ni el Estado, sino que es emitido por la propia comunidad con el fin de poder movilizar los recursos que la comunidad dispone de manera tal de que todas las necesidades que la comunidad tiene se puedan satisfacer con independencia de los vaivenes del ciclo económico, que como sabemos cuando tenés una crisis desaparece la liquidez, desaparece la confianza, no hay más plata, no hay más crédito y por lo tanto hay un montón de transacciones que no se realizan. Nosotros siempre ponemos el ejemplo que vivimos en Mar del Plata al principio, cuando lo que uno veía, y esto se debe reproducir en muchos lugares del país, productores de verdura que la terminan tirando o descartando, no porque no haya personas que necesitan alimentarse, porque de hecho la hay en Argentina, digamos, una insuficiencia desde el punto de vista alimentario. Pero simplemente lo que no hay son papeles de colores, que llamamos pesos, para poder intercambiar o para que esas personas que necesitan comprar los alimentos puedan pagarle a las personas que venden la verdura. Entonces, cuando sucede una cosa así, es un escándalo y no podemos pedirle a los bancos que lo resuelvan. Podríamos pedírselo al Estado, pero el Estado también tiene limitaciones. Pensémoslo ahora en esta situación actual, donde tenemos que renegociar una deuda con el Fondo Monetario, venimos de renegociar la deuda con los acreedores externos, ya hay una emisión monetaria que tiene sus problemas. Entonces es ahí donde la propuesta que hicimos con Mario fue
empecemos a pensar por fuera del Estado. No porque no haya que pelear por ser gobierno, sino porque sabemos que en el sistema capitalista del siglo XXI, más allá de que vos tengas un gobierno progresista, peronista, nacional popular, lo que vos quieras, estás inmerso en una lógica internacional de la cual no podés escindirte. Entonces, las comunidades lo que tienen que hacer es poder crear sus propios sistemas monetarios como para poder tener un poco más de autonomía. Bueno, Moneda Par es eso, es un sistema monetario donde quien define las reglas de la comunidad, es decir, quien define cómo se emite el dinero, si hay tasa de interés o no hay tasa de interés, cómo se destruye el dinero, cuáles son los criterios de asignación de crédito, etcétera. Esas reglas las definen los integrantes de la comunidad. O sea, es un sistema que lo que busca es democratizar el sistema financiero, pero entendiendo por democratizar no el hecho de abrirle cuenta bancaria a la gente que no está bancarizada, porque eso lo que hace, en todo caso, es ampliar un sistema financiero tal como existe a más sectores de la población, sino que lo que se busca con esta democratización es que las personas realmente puedan ser parte del gobierno del sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero es un punto central en las economías en las que vivimos hoy, en donde lo que prima es la división del trabajo, donde lo que prima es que yo no puedo producir todo lo que necesito sí o sí intercambiar con los otros, y para poder intercambiar con los otros necesito un sistema monetario. Ese sistema monetario lo tiene que administrar la comunidad. Eso es lo que propone Moneda Par a nivel conceptual. Mira, Sebastián, te cuento algo. Nosotros, nuestro público y la gente que en general nos sigue, ya hemos tenido varios programas dedicados al tema de monedas sociales, hemos mostrado las confederaciones que hay, mostramos ejemplos, mostramos la par y siempre apoyamos y hablamos promoviendo la idea de que si hay alguien que tiene algo para ofrecer y alguien necesita algo y también tiene algo para ofrecer y entre ambos se necesitan y los dos no tienen dinero, el problema es del dinero, no de esas personas. Esas personas tienen que encontrar un instrumento. Digamos, lo trabajamos así, por eso en particular, digamos, Darío preguntó ya más en detalle de lo que es la moneda par en particular, porque lo que es la necesidad, en definitiva, monedas sociales o soberanía monetaria para el pueblo y conceptos muy ya avanzados de esta temática, digamos que están todos muy en tema. Así que si querés ir más a fondo, por ejemplo, de implementación o los mecanismos mismos de emisión que tiene y todo, que lo hace muy, muy interesante porque es algo que están dando y es novedoso tecnológicamente. Bien, perdón, entonces no estaba al tanto porque en general lo que pasa es que no se sabe estas cosas, entonces uno, si va más al fondo, la gente queda muy perdida. Entonces, claro, lo que te explico un segundito nada más. Nosotros venimos haciendo, creo que debe ser sobre monedas sociales, sobre cripto, sobre la posibilidad de que los bancos centrales tengan monedas propias, como la de la China o la próxima que está estudiando la Reserva Federal. Lo venimos trabajando desde hace un tiempo largo. Por eso Bien. Creo que podés ir más a fondo. Bien. Entonces, más en lo concreto, Moneda Par es un sistema de crédito mutuo, ese es su formato monetario subyacente, que funciona sobre la tecnología blockchain, más en particular sobre la blockchain de BitShares, si estamos ahí haciendo la migración a la blockchain de EOS. El criterio de emisión es endógeno, perdón, en el sentido de que la creación monetaria no se produce como en la mayoría de las criptomonedas, donde el criterio es exógeno y determinístico, por ejemplo en el caso de Bitcoin, sino que acá lo que se produce es un paralelismo bastante importante con el funcionamiento de los sistemas monetarios contemporáneos, en donde el dinero claramente es endógeno, pero acá el criterio según el cual se emite el dinero tiene que ver con la capacidad productiva de la comunidad. Bien en lo concreto, se produce emisión monetaria cada vez que se suma una persona que tiene una capacidad productiva demostrada y en función de eso se le otorga un crédito. Entonces ahí sí hay un paralelismo con el sistema contemporáneo en donde la emisión monetaria es a través del crédito. Entonces se le entrega un crédito a una persona, por ejemplo de 10.000 pares equivalentes a 10.000 pesos, porque tiene una voluntad y una capacidad probada de ofrecer, por ejemplo, pan
en el nodo de Luján. Entonces, en función de eso, el nodo Luján le entrega un crédito de 10.000 y cuando la persona hace uso de ese crédito para consumir, por ejemplo, para comprar harina como insumo para la producción de pan, ahí es que efectivamente se produce la emisión monetaria, ¿no? Se pone en circulación un dinero que antes no existía. Es decir, que la creación monetaria es ex nihilo, o sea, no hay ningún tipo de respaldo, se crea de la nada, igual que como funciona en el mundo contemporáneo. Es como en el mundo contemporáneo en el sentido de que la operación que da origen a la creación monetaria es el crédito. Lo único que se modifica es que hay un criterio muy estricto de emisión monetaria que tiene que ver con la capacidad productiva. Por eso nosotros no tenemos la preocupación por la inflación, porque en tanto y en cuanto exista un equilibrio entre la capacidad productiva real de la comunidad y la circulación monetaria que uno pone a rodar, no hay ninguna razón por la cual los precios tengan que ajustar un desequilibrio monetario. Eso es, digamos, en lo concreto cómo funciona monetariamente Moneda Par. Perfecto. Sí, no, quería preguntarle a Fabián, que me parece que debe estar más relacionado con el tema operativo concreto de las cooperativas y las mutuales en relación al funcionamiento. Soy un ferviente seguidor de los sistemas PAR, de las monedas virtuales, o mejor dicho, en los criterios de Mario, de algo de lo que dijo Sebastián, de buscar alternativas al tremendo ahogo en que es sometida nuestra gente por la falta de liquidez o de crédito, que es una de las causas fundamentales del ahogo económico en el cual vivimos o al cual nos someten. Pero como sé que, y por eso dije el que sabe Sebastián para proponer una invitación, quiero que lo aprovechen bien, porque realmente tiene una experiencia en esto y un trabajo que es el que tenemos que aprovechar todos, ¿no? Que pueda transmitirlo a los televidentes. Yo quiero hacer alguna reflexión referido a algunas cosas que dijo Sebastián sobre el funcionamiento del sistema. No estamos y lo vimos ahora con la pandemia, ¿no? Como el Estado imprimió billetes para tratar de llegar a las empresas a que paguen los salarios, a que pueda mantenerse un nivel de consumo, como fueron los bancos los que en definitiva dijeron si damos o no damos el crédito, se sentaron sobre la plata impresa por el Estado argentino haciendo plazos fijos, ¿no? con intereses, y aparte nos dicen cómo cobramos, ¿no? Nos dicen que tenemos que ir a un cajero, que podemos sacar tanto, que podemos hacer tal cosa, cuándo abren o cuándo no abren. ¿Se acuerdan ese famoso viernes, ¿no? de abril que generó tantas tensiones? Bueno, fíjense cómo el sistema financiero, y esto un poco es un gran cuello de botella para el crecimiento del país. En vez de ser un elemento que debería ser un dinamizador de la economía, es claramente un elemento que atrasa. Y que atrasa porque tecnológicamente quedó atrasado. Y este es otro tema que me parece importante colocar en la discusión. Las nuevas tecnologías, las cuales hay que regular, las cuales hay que encontrarles un debido funcionamiento, permiten dar solución a una cantidad de cuestiones que hoy nos llevan inevitablemente al banco. Y que la verdad, las nuevas tecnologías nos podrían llevar a otras formas alternativas de relaciones, ¿no? Que no pasen por un sistema financiero. Creo yo que este es un tema. O sea, las nuevas tecnologías nos permitirían soluciones alternativas a las que tenemos. El otro tema creo que está y subyace en lo que dijeron tanto Sebastián como ustedes. Tenemos que empoderar a la sociedad. Tenemos que encontrar los mecanismos para que sea la sociedad. O sea, la Argentina vive
un sistema que no es usual. O sea, uno va a Alemania hoy, un tercio de la banca es estatal, un tercio privada y un tercio es banca social o cooperativa. Acá se ha logrado a través de la ley de entidades financieras y después del dibujo de Cavallo que la banca comercial sea el monopolio prácticamente, la banca pública tiene un escaso, o sea, tiene una escasa capacidad de crédito. O sea, Estados Unidos, como nos decía, te acoto algo, Fabián, Estados Unidos tiene $1 trillón en depósitos de bancos cooperativos, de trabajadores. Por eso, o sea, en lo que nos dicen a nosotros que es el modelo para acá, es un modelo que no es en el mundo, o sea, y ese dinero cooperativo es dinero de la sociedad, que lo maneja la sociedad, ¿no? Que está en las comunidades. Acá, en cambio, el capital anónimo se ha hecho el empoderamiento se ha succionado la riqueza, se sigue succionando las riquezas del país. Tenemos que encontrar formas alternativas y Mario buscaba eso. Mario, en definitiva, su experiencia de moneda, de las monedas paro, de las monedas alternativas, su experiencia con el INAES y con la pasión que agarró y abrazó, estando enfermo, ¿no? Dándonos su aliento en esta cruzada que encaró, fue señalándonos un camino que todo nos lleva a que las soluciones están y las tiene que construir la sociedad, ¿no? Ustedes dirían que la solución viene por abajo, entonces, o sea, esto de inyectar dinero por abajo es lo que daría una ventaja comparativa interesante como para modificar algo que desde la ley evidentemente no se está pudiendo modificar desde la década, desde los mediados de los 70, ¿no? Pero la ley justamente ha sido el que fue, las sucesivas leyes fueron restringiendo el crédito social, en definitiva. O sea, el empoderamiento de los bancos comerciales, el aniquilamiento del banco hipotecario. O sea, la Argentina es un país, ¿no?, con un monopolio de la banca comercial que no da crédito. O sea, casi nadie accede al crédito, como decía Mario también. ¿Sí? Le damos crédito a Vicentín, le damos crédito a los ricos, nada más. O sea, el ciudadano perdió la capacidad de tener su vivienda y tener un crédito de vivienda, perdió la capacidad de acceder al crédito, no categoriza. Y después, claro, se quejan de la FISTECH y se quejan de las tasas. Claro, ellos generan esa condición de falta de acceso al crédito. Y como el crédito aparece por lado que es cierto, y todos queremos regular ese crédito de tasas insólitas, pero la causa del crédito de tasas insólitas es la falta de crédito, ¿no? Entonces, la solución a esto la tiene que dar la sociedad, y lo que Mario vino peleando y creemos es esa capacidad que tenemos que devolverle a la comunidad de tener su crédito, de generar en los pueblos sus condiciones de desarrollo natural, que no las han robado. Que no las han robado en un sistema que es, insisto, en un sistema concentrado, privado, que le sirve a 3 personas. Para colmo, a 3 personas con una rentabilidad inusitada en cuestiones improductivas. O sea, la mayor rentabilidad en la Argentina te la dieron la LELIC, te la da el plazo fijo, te la dan cuestiones que no dejan en la sociedad nada concreto y que están paulatinamente divorciadas de todas las cadenas productivas. Quería preguntar algo al respecto de esto, en definitiva, que siempre está rodeando la cuestión de la soberanía, del crédito, que nosotros nos creemos entre los que vivimos cerca, pero sin embargo no tenemos crédito, y que la moneda, que no deja de ser una fe, y que por eso se dice fiduciaria, la moneda circulante, etc. En el caso de moneda par en particular, digamos, ¿cómo se imaginan el contexto en una situación de
de la digitalización de la moneda nacional, cómo está avanzando en este momento internacionalmente, que no sé si nosotros lo seguimos al día y el avance está guardado como hace en la manga. Dicen que la implementación es a 10 años, pero el reset que está proponiendo Davos para febrero de 2021 incluye la implementación del euro digital, y probablemente, si ven acá, no se está tratando, se está viendo la moneda digital del Banco Central a service, como servicio, alquilado a plataformas. Como puede estar alquilando una plataforma, una moneda social, va a haber plataformas de esto. Quiero decir, se va a tender hacia este lado, hacia llevar y digamos, ¿cómo quedarían estos proyectos de las monedas sociales en general, la PAR y en general, cómo lo ven ustedes ante un escenario así de esta índole? ¿O no cambia nada? Para mí no cambia nada porque todas esas iniciativas son representaciones digitales de una moneda que ya existe, de un sistema que ya existe, con lo cual está bien, podrá facilitar algunos procedimientos, podrá fomentar la inclusión financiera, podrá fomentar la formalización o el blanqueo de ciertas actividades económicas, pero desde el punto de vista del problema estructural de índole monetario no modifica absolutamente nada desde mi punto de vista. Poco le cambia el panorama a las monedas complementarias, como puede ser moneda par o cualquier equivalente, fundamentalmente porque, como ustedes habrán visto, y vos, Javier, lo planteabas bien, ¿no? El punto de partida tiene que ver con la fe o la confianza, ¿no? En eso que acordamos que es la moneda, que en realidad es un acuerdo hasta ahí nomás, ¿no? Si uno revisa la genealogía del dinero, se da cuenta que es inescindible la cuestión monetaria de la cuestión del poder. Es decir, las monedas que están establecidas como las monedas de curso legal, no es que en realidad hubo un acuerdo a lo contrato social del siglo XVII de Hobbes entre las partes libres de la sociedad y que, digamos, deciden mutuamente que la moneda es el peso argentino. No, eso es una imposición. Históricamente se consolidó así. Y eso seguramente ustedes lo vieron en el curso. Ahora, hablando de confianza, hay como 3 dimensiones, ¿no? De la confianza que subyacen a la moneda. La confianza ética, la confianza jerárquica y la confianza metódica. Si no están esas 3, eso que llamamos la moneda de curso legal, que es una moneda fiduciaria porque no tiene respaldo, no se logra consolidar como una moneda que se use. Y esa es la gran dificultad que tienen las monedas sociales. Y moneda par no escapa a eso. Porque está bien, la confianza ética la podemos conseguir, ¿no? En tanto y en cuanto los fundamentos del proyecto estén alineados con los principios y valores de la comunidad que va a usar esa moneda. O sea que la confianza ética no sería una cuestión difícil de resolver. La confianza jerárquica es un poco más compleja en el sentido de que ahí lo que necesitamos es confianza de las personas que van a ser usuarias de esta moneda en las instituciones que gobiernan la moneda. Y eso es un poco lo que a nivel de Argentina, el peso argentino sufre un poco, ¿no? El hecho de que el Banco Central no es confiable, no hay una regla de emisión clara según algunos lugares, según alguna visión más de liberal de derecha, más desde lo que podría ser el progresismo, hay un diagnóstico de la restricción externa y de los problemas de inestabilidad cambiaria que eso genera, que en última instancia terminan minando la credibilidad del Banco Central, etcétera. Pero bueno, ahí hay una dimensión de índole jerárquica que la moneda de curso legal en Argentina no logra cumplir, el resto de las monedas de curso legal en el mundo normalmente sí lo cumplen, pero que una moneda social y complementaria tiene alguna dificultad en cumplir porque, bueno, hay que crear esas instituciones monetarias que son sobre las cuales reposa la confianza o una de las dimensiones de la confianza. Pero después la más complicada, para mí, es la confianza metódica, que ya no tiene que ver ni con los principios y valores, no tiene que ver con las instituciones, sino que tiene que ver con la práctica cotidiana de las personas que van a usar esa moneda. Es decir, ese instrumento que estamos creando de manera complementaria, en un acto de soberanía, me tiene que servir. Si no me sirve,
por más que yo esté convencido de que el camino es por acá, por más que yo esté de acuerdo con los principios y valores, por más que yo crea en las instituciones que subyacen este sistema monetario, si cuando yo quiero usar esto, el almacenero no me lo acepta, si no lo puede usar para pagar, entonces no me sirve. Entonces, esas tres dimensiones se tienen que cumplir para que una moneda complementaria se pueda consolidar. La digitalización no resuelve eso, o sea que, digamos, que funcione sobre blockchain o que sea digital pero no blockchain o que sea en papel, no cambia demasiado. El papel tiene sus problemas, pero no creo que esa sea la gran problemática. Y con respecto a las monedas de curso legal, digo, que hoy funcionen en físico o que funcionen de manera, digamos, bancaria y que vos la pases a hacer funcionar sobre blockchain, para mí no altera ninguna de estas tres dimensiones. Así que yo creo que es un avance que está bueno que suceda porque creo que le da más transparencia a todo, pero no cambia en nada los problemas de fondo y tampoco cambia para mí el panorama, o sea, las posibilidades de que una moneda complementaria se consolide más o menos de lo que puede consolidarse hoy antes de que los principales países del mundo hagan su migración hacia sistemas basados en blockchain. Ahora, Sebastián, mientras vos conversabas y un poco en base a lo que nosotros veníamos analizando, teniendo en cuenta que ustedes se manejan en relación a un mercado concreto, que es el de las mutuales y cooperativas, estamos hablando de que manejan un volumen comercial que es identificable, que es cuantificable y que además permite tener en claro cuáles son los términos de intercambio. ¿Esto no les genera un circuito propio que se aísla de alguna forma del resto y que permite unos términos de intercambio que pueden ir creciendo en función de la aceptación? O sea, ¿no es ese el sentido? Hacia ahí queremos ir, pero no es tan fácil, porque ahí hay un comentario que hay que hacer. Moneda Par no funciona en el ecosistema de las cooperativas y mutuales, no porque nosotros no lo deseemos, sino porque no lo hemos logrado todavía. Y eso tiene que ver un poco con la confianza, pero ya no en las tres dimensiones que lo planteaba, sino en el hecho de que, como ustedes saben, el universo de la economía social, solidaria y popular en Argentina es bastante heterogéneo. Y una cosa son las cooperativas y las mutuales, y otra cosa son las organizaciones de lo que se conoce como la economía popular, que comparte cosas con la economía social y solidaria, pero que no es exactamente lo mismo. Y la realidad es que Moneda Par logró más aceptación en el mundo de la economía popular, o sea, en los trabajadores autogestionados, en las ferias, fundamentalmente en eso, en las ferias que en todos los lugares del país a lo largo y a lo ancho se organizan de forma espontánea y de manera informal muchas veces. Esos son los lugares donde Moneda Par hasta ahora tuvo más recepción. Y eso lo que genera es que cuando uno va a una cooperativa a proponer esto, no sea tan sencillo, porque tampoco es que exista una conexión tan estrecha entre el ecosistema de las cooperativas y mutuales tradicionales y el universo más emergente de la economía popular. Eso es una cosa que en algún momento hay que tratar de conectar para hacernos todos más fuertes, ¿no? Pero hablando de confianza, y me ha pasado en algunas ciudades del país, que cuando vos vas a la Federación de Cooperativas de la ciudad y le propones empezar a usar Moneda Par, lo que te plantean es, no, está bien, pero si yo te acepto Moneda Par, van a venir los de la feria, que no son parte de la cooperativa ni de la federación, y me van a querer comprar productos con una moneda que fue generada en el marco de una feria de la economía popular, no en el marco del ecosistema de las cooperativas. Esas son respuestas que nosotros hemos recibido y yo creo que hay que trabajar para ir uniendo esos mundos, pero lo que estamos pensando como estrategia es que tal vez en un comienzo las cooperativas tengan que tener su propia moneda complementaria específica administrada por ellas, que no sea intercambiable con la moneda que se genera en el universo de la economía popular, o sea, armar dos esferas relativamente cerradas y que en algún momento eso pueda, y eso es lo que la tecnología te permite, intercambiarse. Confederar.
Exactamente. Pero tiene que ser un segundo paso, porque lo hemos intentado y hemos fracasado. Tal vez lo intentamos mal y tengamos que intentarlo de otra manera. No lo sé. Ustedes, los de la moneda par, no pueden inventar la palabra fracaso acá adentro. Te lo digo como expertos que somos nosotros en este tema, porque ya acordate que nosotros discutimos, Sebastián, que yo también ya te conté que yo estaba en este tema hace 2 años, pues discutimos, intercambiamos cosas, y si hay alguien que no tiene que poner, ninguno de los apóstoles de Cafiero puede poner la palabra fracaso en el medio, porque la implementación de esto es, como bien hicieron toda la presentación al comienzo, es prácticamente milagrosa, porque si bien, como bien dijeron, por un lado estás teniendo un apoyo de toda una especie de paleta ideológica donde el libertario le interesa porque es fuck the state o lo que sea, y le interesa al marxista porque hay una cuestión de soberanía popular en la moneda o lo que sea, al momento de implementar una cosa así, realmente en lo concreto hasta podemos poner términos tipo, ¿y la billulla dónde está? Y ustedes realmente lo han hecho muy bien. Si vos lo considerás como un techo, como un fracaso, es que porque realmente no lo es. El fracaso primero que es de ellos, que no están entendiendo el problema. No, Javier, me parece que hay otro límite acá. Esto que nos planteó Sebastián con la moneda par, en realidad está pasando en todos los ámbitos entre la economía popular y la economía social. Es decir, nos falta todavía encontrar los canales de diálogo y de complementación de esto en un sentido más amplio, que no solo involucra la moneda, involucra una cantidad de cuestiones. Tenemos que discutir, mejor dicho, es decir, desde la economía social, por un lado, es una economía que es muy diversa y muy compleja, ¿no? Pero tenemos desde sectores vinculados al comercio de exportación a sectores vinculados a una construcción de capital social muy similar al de la economía popular, es decir, por un lado. Ahora, la forma de construcción del capital es distinta a la economía de mercado. Ahora, ahí a veces nos cuesta que la economía popular entienda, no, esto no es lo mismo que esto. Yo me hacía una pregunta, porque además... Sí, un segundo, ya termino. Nos cuesta esto, ¿no? Y por otro lado tenemos la enemistad absoluta de la economía de mercado, en todo sentido, en este tema. Es decir, nos falta un trabajo de acercamiento, de diálogo, de comprensión de realidades que son alianzas estratégicas esenciales para salir. Si no entendemos eso, vamos por mal camino. Ahora, que esto haya costado y va a costar, y seguramente hasta que salga tendremos que ejercitarlo varias veces, ¿eh? Pero es eso, una ejercitación para que salga. Acá planteaba un poco en base a lo que decía Sebastián y complementario a lo que está diciendo Fabián. De hecho, no existe relación comercial y productiva entre esos dos actores. Ahí justo lo dejó claro, lo decía por lo que había dicho Sebastián antes. Y el tema es que tal vez haya, y supongo que ustedes lo tienen claro también, que hacerle entender a la gente de las cooperativas que en realidad tener nuevos actores dentro de la economía les agranda el universo, no se los achica. Tal vez eso es lo que falta entender desde el punto de vista de la herramienta, ¿no? Porque en última instancia no es otra cosa que una herramienta de la economía, un poco con el estilo de lo que describe Silvio Gesell. No sé si ustedes lo han visto por ese lado. Sí. ¿Qué pensás de Silvio Gesell, Sebastián? No, bien. A ver, en primer lugar, me parece un revolucionario, ¿no? Para su época, haber escrito lo que escribió y, bueno, el reconocimiento lo hace el propio Keynes en la teoría general, ¿no? Me parece que eso es para destacar. Ahora, una aclaración es que moneda par no es una moneda geseliana, más allá de que
el diagnóstico es el mismo y que nos gustaría implementar las características de una moneda geseliana, pero la realidad es que hoy no lo es, porque por lo menos para mí una moneda geseliana es una moneda que tiene oxidación. Claro. ¿No? Y moneda par no tiene oxidación. ¿Por qué? Por dos motivos. Y esto es una pregunta que yo siempre le hago a los geselianos, ¿no? Digo, porque cuando uno mira la historia ve que en la década del 30, en los lugares de Austria y Alemania en donde se implementaron las monedas con características geselianas, como puede ser Bergl o como la Vara Association, ahí se implementó claramente una moneda con oxidación, porque de hecho lo tenía, ¿no? Uno tenía la obligación cada 15 días de comprar la estampilla para preservar el valor de ese papelito que tenía, y la adopción fue impresionante. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo puede ser que los alemanes y los austríacos lo lograron? O sea, tomaron las ideas de Silvio, las aplicaron y muy rápidamente lograron adopción. A mí me parece que lo que permitió eso fue que en realidad ahí igual había un respaldo. O sea, había marcos detrás y había, no me acuerdo cómo se llama la moneda austríaca, cómo se llamaba, los shillings en inglés, pero en español no me acuerdo el nombre, pero no importa. Pero eran monedas que tenían respaldo atrás. Entonces, volvemos a la confianza, ¿no? Más allá de que la moneda complementaria podría ser visto como algo de menos calidad que la moneda oficial, sí estaba la garantía de que yo podía ir con esos papelitos y recibir el billete de curso legal, aunque fuera con un descuento, pero igual recibía un billete de curso legal. En el caso de un sistema de crédito mutuo, como puede ser moneda par, donde no hay respaldo, yo no conozco experiencia que haya introducido la oxidación. Dicen que el BIR suizo lo hace, pero en realidad tengo entendido que ya no es así. Entonces ahí, para mí hay una primera dificultad, ¿no? Que es que la moneda complementaria que no tiene de base una moneda de curso legal, ya desde el punto de vista del imaginario del usuario, ya es de menor calidad porque vos no la podés convertir en moneda de curso legal. Si además de eso vos le metés una penalidad por usar la moneda, o por conservarla, mejor dicho, ya hay un segundo desincentivo, ¿no?, a usarla. Y pensar que lo que nosotros tenemos que hacer en esta primera instancia es convencer a la gente de que se quiera sumar. Entonces ahí la pregunta es si la penalización es una buena estrategia. Porque todos sabemos que en la teoría la oxidación no busca penalizar a nadie, sino que lo que busca es que nos beneficiemos todos. Pero para eso todos tenemos que entender el concepto. Hasta que no cambiemos las cabezas es muy difícil que el concepto sea bien entendido. Y lo último para decir al respecto es que en realidad en Argentina ya hay oxidación, que es la propia inflación. Con una inflación como la que tenemos hoy, ya de por sí conservar una moneda que está 1 a 1 con la moneda de curso legal y que por lo tanto importa la inflación que hay a nivel general en Argentina, ya de por sí te la va desgastando, con lo cual no tiene ningún tipo de sentido que alguien acumule pares. Y lo que vemos normalmente es eso, que el que acumula pares lo trata de gastar lo antes posible, porque hay inflación. Es el mismo fin. La inflación es el mismo fin que perseguía Hessel, que básicamente es frenar la acumulación, estimular la circulación. La inflación tiene un fin supuestamente virtuoso, si se la controlara. Pero claro, es el asunto. Y ponerle entonces, ¿cómo sería en el caso de la moneda par la cuestión con la acumulación? Por ejemplo, que casualmente es lo que se busca penalizar o lo que termina frenando de alguna manera. Eso que la acumulación está atada a una lógica de mercado interna de un nodo. ¿Cómo sería algo así? Hasta el momento no ha habido problemas de ese tipo, o sea, no ha habido personas que tienden a acumularla justamente por esto, por la inflación que hay hoy en Argentina, con lo cual es irracional, aun si nos ponemos en la mentalidad de la economía tradicional, ¿no? O sea, la economía que piensa en todos nosotros como agentes optimizadores, aún desde ese punto de vista no es racional acumular moneda par. Entonces no hemos tenido problemas. Es sustentada el peso, perdón, claro, es improcedente mi pregunta. Claro, pero aún así, si tuviéramos ese problema en algún momento, podríamos, por un lado, introducir la oxidación o, por otro lado, poner topes máximos
Y eso es lo que podemos hacer justamente al ser una moneda digital. Podemos programar un contrato inteligente que establece que ningún participante puede tener más de, qué sé yo, 10.000 pares positivos, o ninguna persona puede tener un saldo superior a X% de sus transacciones mensuales. Entonces ahí es cuestión de definir cuál es la regla para evitar la acumulación. Y bueno, para mí lo mágico de todo esto es que la regla la definimos nosotros. Nosotros tenemos que juntarnos, deliberar, tomar una decisión y después eso se programa en un contrato inteligente y ya está, funciona. Está clarísimo. Nos reímos con Darío porque es lo que venimos manejando nosotros desde siempre. Primero porque en nuestras primeras charlas tuvimos que barrer con todo el tema. Esto es Bitcoin. Estas cosas, porque hacemos hincapié en el blockchain como posibilidad de implementar monedas sociales. Y luego empiezan las preguntas más picantes de gente que chicanea con justificación y aparecen estas problemáticas básicamente que es lo que bien mencionás. O sea, que de alguna manera moneda par, a nosotros nos interesaba, si bien conocemos el proyecto, ver que ustedes muestren esta solidez que están mostrando en la capacidad de presentar una dinámica al respecto de su propio crecimiento. Que el hecho de ser convertible y nodalizada, sabemos que le puede implicar una muerte por éxito también en un contexto de crecimiento y de adopción. Y bueno, vos al mencionar, digamos, que contemplan este tipo de posibles modificaciones a las reglas, nuevos contratos inteligentes o lo que sea, le da más solidez. Voy tirando un redondeo porque le hicimos de 1 hora y esto... Misca, ¿estuviste loco? Estuve flojo, che. Estuve flojo, sí. 5 minutos. Lo vamos a invitar. Vamos a invitar de nuevo. Esto recién empezaba, Misca. Sí. Le echo la culpa a él, lo convenimos los dos. Che, qué bueno. Aparte porque el tema de soberanía monetaria es para nosotros crucial y quiero dar como el concepto. Cuando mencioné lo de las monedas digitales globales y la pindonga esta, nosotros lo podemos ver también como una tensión enorme que se puede producir desde una dialéctica. Está buenísimo porque, como bien dice el año Sebastián, puede dar cierta expansión de instrumentos financieros más detallados. El libertario se aterra porque vas a tener al Banco Central diciendo tal persona acaba de comprar 3 caramelos a tal otra en un panel en tiempo real. Se nos asustan los que más de izquierdas porque va a haber un control ya centralizado de la economía, etcétera. Y a su vez están promoviendo y desarrollando cada vez más, no sé si están al tanto de lo que es lo que está sucediendo con el DeFi, Decentralized Finance y todos estos instrumentos que aparecen descentralizados de intercambio de colazo, en definitiva, pero que no terminan de fortalecer las herramientas de blockchain en particular, que son lo que le dan la solidez, es lo que lo convierte en un oro a una moneda social y que sea realmente de oro es el blockchain. Si no sería el bono trueque con gracias por los servicios, pero así reventó. Entonces es interesante que contemplen esto cuando vos mencionás la posibilidad de que siempre al estar montado sobre contratos inteligentes, están permitiendo trabajar con reglas democráticas o si fuera el caso autoritarias o como sea, pero dentro de contextos que permiten una dinámica, en definitiva, que es el gran problema que nosotros, vos sos economista, Sebastián, nosotros empezamos a meternos desde otro lado, él como escribano y yo como informático, y descubrimos los topes que tienen las monedas sociales, básicamente que están condenadas a ser marginales por diferentes cuestiones de instrumentos, y uno es el soporte tecnológico. Y acá, vos al mencionar lo del blockchain y todo eso, le da solidez también, por lo menos lo hace creíble en que su dinámica va a ser implementable, ¿no? Está genial. Sí. Los volvemos a invitar, nos quedan unos minutos, esperamos al doctor Gullo, a Marcelo Gullo, que viene enseguida. Va a hablar de blockchain. Vamos a hablar.
No va a hablar hoy. San Martín Rosas Perón nos toca hoy, casi nada. Pero la verdad es que nos hemos quedado con las ganas, no me di cuenta que nos íbamos a quedar cortos. Tenemos para hablar 1 hora y media más sobre esta cuestión, así que Sebastián y Fabián, si les parece, los vuelvo a invitar y volvemos a tener otra charla un poco más larga. Voy a dinamizarlo en otro día, así una reflexión sobre Mario, ¿no? Porque realmente para felicitarlo, el núcleo de gentes y de experiencias y haber trabajado con Sebastián y para llevarlo después a esta idea del INAES y qué hacer desde el INAES, ¿no? Fíjense que la idea de Mario con esto fue mucho más profunda de lo que estamos, cuando todo lo que eran las charlas previas con él y todo lo que fue, lo que es este proyecto, pues la idea es sostenerlo y llevarlo adelante, porque creo que le estamos dando una herramienta a la política del país de algo distinto, o por lo menos de comenzar a pensar en términos distintos, ¿no? Y bueno, por eso una alegría haber participado con Sebastián, que viene de esta experiencia y que tiene este cúmulo de proyectos, impresiones de cómo se articula desde el INAES el trabajo de producción y desarrollo que él lleva adelante. Así que un homenaje a Mario en esto. Sí, gran homenaje se merece, sin dudas. Y todo el trabajo de ustedes lo sigue siendo, que lo continúan. Así que muchas gracias. Será el trabajo de Mario. Una pregunta como para cerrarlo. Vamos a hablar de dónde ha sido más exitoso. Me está diciendo que en mercados comunitarios y en la economía popular. ¿Hay alguna zona en particular o algún caso del que quieran hablar en particular? Para mí, si yo tuviera que decir el lugar donde Moneda Par más se ha consolidado es en La Plata, porque es el lugar en donde, primero, hoy tenemos más volumen de transacción y más personas participando, y segundo, porque es el lugar que más tiempo lleva funcionando, y tercero, porque es un lugar que además abastece a otros nodos. Por ejemplo, desde el nodo La Plata se lleva al nodo de Boedo alimentos, ¿no? Todo en par. Entonces, esos alimentos al mismo tiempo dinamizan a un nodo como Boedo, que es un nodo naturalmente urbano y que tiene dificultades para producir alimentos. Entonces, yo creo que La Plata es el lugar en donde más hemos logrado instalar la idea. Así que, bueno, si alguna de las personas que está acá presente es de La Plata y que le interesa, que me avise y los ponemos en contacto con los compañeros. Bueno, muchas gracias, compañeros. Los dejé a pobre Marcelo Gullo sin el enlace, así que todavía no iba a tener forma de entrar, así que le estoy enviando el correo electrónico y mientras tanto esperamos, ya estoy con ustedes y los estoy despidiendo, agradeciéndoles haber estado con nosotros y prometiendo que vamos a hacer otro encuentro si les parece. Gracias, compañero. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Jape, se me fue Jape también. ¿A vos te parece? Me dejan acá solo. Bueno, mientras esperamos a Marcelo, que le mandé recién el enlace un poco tarde, les cuento que probablemente hagamos algunas otras cosas que tienen que empezar en poco tiempo. Está la columna vertebral, que va a ser un programa sindical y cultural. Va a estar también la base espiritual, que probablemente salga los domingos, con debate interreligioso, o diálogo interreligioso más bien. Y bueno, eso es más o menos el esquema que está planteado para estos próximos tiempos. Mañana están los chicos de ensayo general y está también el doctor Alejandro Colcon, me mandó de qué iba a hablar
Sí, la verdad que mi memoria no es lo mejor últimamente. Ahí está. Alejandro Coll va a estar con Cuando Europa conoció América, en la salud de nuestra América, con Casey Wonder, mañana 21:30 por este mismo Vaticanal. Y bueno, vamos a ver si lo rescatamos a Marcelo. Me quedó a mitad de camino entretenido con la charla sobre monedas sociales, que es un tema que a nosotros siempre nos interesó muchísimo. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, dejo la pantalla solamente. Dejo la pantalla sin imagen por un ratito hasta que la pelamos a Marcelo. Muchas gracias y 2 minutos estamos y veo si me puedo comer algo mientras tanto. Ahí está. Bueno, ahora sí, volvimos, no terminé el sanguchito. Ahora le doy las buenas noches a Marcelo y termino mi apurada cena en medio de charla y charla. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Marcelo, ¿me estás escuchando? Bien, buenas noches. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? ¿No? Sí, te escucho muy bien, por suerte. Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy tenemos un tema livianito, ¿no? Para el peronismo. San Martín Rosas Perón. Bueno, es el tema del día. Bueno, aprovechando es el tema de la gran línea histórica, ¿no? Sí, claro, es un tema que es central dentro del movimiento nacional. El 20 de octubre y, fue el día de nacimiento. ¿Me escuchás bien vos, Darío? Sí, te escucho perfectamente. ¿No me escuchan bien? Yo se te escucha, he perdido comunicación. Bueno, si no me escuchás, haceme una señita con la mano, porque yo te escucho mal yo. Te decía que es el gran tema, ¿no? El gran tema de la línea histórica, es lo que gritaban los muchachos siempre en las plazas, San Martín, Rosas, Perón, ¿no es cierto? Porque ahí comienza todo, ¿no es cierto?, con San Martín, por supuesto, la lucha con la independencia. San Martín, por supuesto, no está solo, está en la banda oriental de Uruguay el gran José Gervasio Artigas, está su gran amigo Belgrano, ¿no es cierto?, y Güemes, por supuesto, que son los hombres que van a acompañarlos, a Martín y Belgrano, a Güemes en el norte.
Pero cuando uno comienza a reflexionar sobre la historia argentina, claro, la historia argentina es una historia falsificada, donde aparece un personaje nefasto, aparentemente en la historia oficial, un comedor de orejas, entiende, un tirano sangriento, que ese fue, según la historia oficial, un dictador. La oligarquía le gusta llamar dictadores a los que han defendido a su propio pueblo, que fue don Juan Manuel de Rosas. Y creo que mi experiencia personal un poco sirve para desentrañar esto de la historia oficial y del tema de nuestro revisionismo histórico, un revisionismo histórico nacional, popular, que es cuando uno se encuentra que los enemigos de San Martín fueron los mismos enemigos de Rosas. Y cuando yo estudiando, siendo muy jovencito, me encontré con las cartas de San Martín a Rosas, ¿no? Cartas de San Martín a Rosas que Mitre, en su biografía de San Martín, solo menciona al pasar. Dice, él escribió unas cartas a Rosas y sigue, como si fuesen unas cartas sin importancia. Pero esas cartas denuncian la verdad, esas cartas ponen sobre la mesa la verdad y muestran la historia falsificada. Porque es San Martín el que le va a entregar su sable, el sable de la independencia, es decir, lo más sagrado que pudiera tener un militar, lo más valioso que pudiera tener un militar, un hombre nacido de bien como San Martín en esa época, el sable que lo había acompañado en la guerra de independencia, se lo entrega a Rosas. Y eso destruye la historia oficial, la destruye completa. La historia oficial mitrista, vigente hasta el día de hoy, donde hay unos pseudos revisionistas, que no reivindican a Rosas, no puede contra esa verdad enorme que es el hecho que San Martín le da su sable a Rosas, el sable que lo había acompañado en la guerra de la independencia. ¿Y por qué? Y lo dice el propio San Martín, porque yo hice la primera guerra de la independencia y usted hizo la segunda guerra de la independencia. ¿Contra quién? Contra Gran Bretaña. Es decir, no se trató de una escaramuza, como dicen algunos historiadores pseudo-revisionistas, que creen saber más que San Martín, que era militar, un genio militar. La famosa guerra del Paraná. La guerra del Paraná es la guerra en la cual, ¿no es cierto?, Inglaterra intentaba imponerle sus condiciones a la Confederación. ¿Y qué había pasado? Vos sabés que San Martín no se va a Francia porque quiere. No es que muere en Francia porque quiere. No es que muere en el exilio fuera de Argentina porque quiere. Ningún caudillo argentino murió en el exilio porque quiso. Sino porque el que lo echa es Rivadavia. Rivadavia era el real poder británico en Argentina. Y cuando San Martín vuelve de la campaña de liberación del Chile y de Perú, ¿no es cierto?, se quiere instalar en Mendoza. San Martín no es un político, fundamentalmente es un militar. Y dice, mi función está cumplida, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora me toca el reposo, se entiende, en Mendoza, en una finca que tenía en Mendoza. Ahí con espías, con agresiones, comienza a hacerle la vida imposible, ¿no es cierto?, Rivadavia, que estaba dispuesto a encarcelarlo a San Martín con miles de falsas excusas. Con su esposa se entiende que se está muriendo en Buenos Aires, con la advertencia del gran caudillo de Santa Fe, Estanislao López, que le dice, atención en el viaje porque ustedes lo esperan para matarlo. Y finalmente San Martín está obligado al exilio, ¿no es cierto? Está obligado al exilio, a irse a Europa, intenta volver cuando se produce la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque así nos llamábamos nosotros, ¿no? Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque en realidad lo que hoy llamamos Argentina es un pedacito de lo que tendría que haber sido, que era la gran unión hispanoamericana de la América del Sur, ¿no es cierto? Recordemos que yo lo desafío a cualquiera, no hay declaración de independencia de Argentina, no existe. La declaración de independencia de Tucumán dice las Provincias Unidas de la América del Sur. A tal punto es así que ellos no pensaban crear un paisito chiquito llamado Argentina, sino mantener la unión hispanoamericana, que la capital se fija en Cusco. El Congreso de Tucumán fija que la capital será Cusco, y si uno fija que la capital era Cusco, porque está pensando en un estado, se entiende, gigantesco, que no es que la Argentina se quedaba con nada, por supuesto, no, es un todo que se fragmentó, que lo fragmentaron artificialmente, ¿no? Y bueno, ese era el proyecto sanmartiniano, ¿no es cierto? Lo boicotean desde adentro y desde afuera Inglaterra,
y desde adentro sus sirvientes como Rivadavia, se va al exilio, estalla la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil, y él vuelve para ponerse al frente de esa guerra. Y cuando vuelve, se entiende que los unitarios han cometido ese acto terrible, que él lo acusa directamente en su carta a O'Higgins, lo acusa a San Martín a Rivadavia, y usted sabrá que los que hicieron los atentados son Rivadavia y sus satélites, le dice O'Higgins, ¿no? Habían ya fusilado a Dorrego. Está un fusilamiento terrible, espantoso, injustificado. Cualquier muerte es injustificada, pero esta es la más injustificada de todas, ¿está? Y hecho por un hombre que había sido amigo de Dorrego, Lavalle, al cual San Martín lo va a llamar espada sin cabeza, pobrecito. Buen militar, pero le llenan la cabeza y el hombre no tiene una neurona adentro y hace lo que le dice. Mientras que lo conducía yo, dice San Martín, estaba todo fenómeno. Cuando no lo dejé de conducir yo, pobre el hombre, era una espada sin cabeza. Y entonces ese asesinato de Dorrego lo llenan de insultos, Darío, los periódicos a San Martín. Le dicen que ha llegado tarde por cobarde, que si iba a tomar un avión, venía en barco como se podía, ¿no es cierto?, para la guerra. Y el hombre sabe que no tiene más nada que hacer, y vuelve de vuelta a Francia. Y como está en Francia, ya han pasado muchos años, ha vuelto un criollo a mandar a estas tierras, que es don Juan Manuel de Rosas, que está poniendo orden en una Argentina que iba camino, y eso es lo que no le perdona el imperialismo inglés a Rosas, no le perdona qué cosa, que los ingleses habían planificado la fragmentación territorial de la América española. Es decir, que el proceso de independencia no tenía que terminar en la unidad, tenía que terminar en la fragmentación territorial en la mayor cantidad de estados posible. ¿Y cuál es? Donde vemos que le dio absoluto resultado a la América Central. Ahí vemos la América Central, que con todo respeto y cariño lo digo, está Honduras, Guatemala, El Salvador, que parecen barrios de Nueva York, tienen menos población que un barrio de Nueva York, ¿no es cierto? Pero digo con cariño y respeto, no quiero ofender a nadie, pero es así. No tiene ninguna justificación. Y lo mismo querían hacer con todas las otras repúblicas. Y acá, Darío, íbamos camino a que 12 ranchos fuesen 12 provincias y cada provincia una nación. Iba a haber una provincia de la Mesopotamia, una provincia de Córdoba, convertida después, ¿no es cierto?, en que nació en la República de la Mesopotamia, la República de Córdoba, la República de Salta y Tucumán, la República de Cuyo. Y eso lo detiene a Rosas. Eso lo detiene a Rosas y es lo que nunca le perdonaron a Rosas. El fracaso del proyecto de fragmentación territorial británico, la profundización del fracaso del proyecto de fragmentación. Porque ya estábamos fragmentados, porque nosotros no perdimos el Alto Perú, no, ni perdimos Paraguay, ni perdimos Uruguay. Nadie perdió nada, sino que éramos un todo y lo partieron. Claro. Y lo partieron. Nosotros éramos un todo y nos partieron con la banda oriental, el Uruguay, el Paraguay. Pero ellos querían seguir partiéndonos. Y partiendo como un chorizo, como una salchicha, lo detuvo don Juan Manuel de Rosas. Y para colma Rosas, que no lo entendió de un principio, porque los políticos son así a veces, ¿no? Los hombres son los hombres y sus circunstancias, entiende que hay que mantener la unidad territorial de lo poco que nos queda, pero que la unidad territorial sin industria no es nada. Y que hay que comenzar un proceso industrializador rechazando 25 años de libre comercio, porque a partir del 26 de mayo hasta 1835, que Rosas se atreve a hacer la ley de aduanas y imponer el proteccionismo económico, tal cual estaban haciendo los Estados Unidos de Norteamérica, que son los primeros que rechazan el libre comercio como ideología de subordinación británica. Rosas lo rechaza acá. Y claro, cuando lo rechaza acá se le viene la noche. Los ingleses, que no quieren aparecer en cara descubierta porque tienen la experiencia de las invasiones inglesas, mandan a los franceses. Claro, los franceses gratis no. Gratis no. Entonces, ustedes intervengan, intervención francesa, y después se quedan con la Mesopotamia. ¿Como colonia? No, no es posible. Como un protectorado. Pues yo les recuerdo a nuestra audiencia que en 1830, es decir, más o menos en el año que viene la intervención francesa acá, en términos históricos, los franceses, con la excusa de que van a liberar al pueblo argelino de un dictador, pusieron sus pies en Argelia y no se fueron hasta 1963. Darío, es decir, con la excusa, la misma acá, que venían a luchar contra un dictador, llegaron ahí y no se fueron hasta el año 1963. Y con la misma excusa venían acá y se iban a quedar con la República de la Mesopotamia para destruir la obra de Rosas. Por supuesto, hubo los aliados internos. Pobrecitos, tontos como Lavalle o
cipayos, se entiende, como los hermanos Varela, está como Echeverría, como el joven Alberti, que después se arrepiente de eso. En los barcos, entiende, con los franceses, en los barcos simbólicamente, porque algunos no estaban arriba del barco, como estaba Lavalle, pero estaban espiritualmente como Sarmiento y como Mitre, ¿está? Que vienen a destruir la obra de Rosas. Francia pone la cara, y es ahí cuando San Martín se entera de esta guerra, que le escribe la primera carta a Rosas, carta que yo recomiendo que las lean. Están publicadas en Carta de San Martín a Rosas por Fermín Chávez, Editorial Teoría. Es de aquella época que no se publican, pero se puede conseguir en Mercado Libre o en la calle corriente, en las librerías de usados. Cartas de San Martín a Rosas, que las recopila Fermín Chávez. Y en esa carta, la primera que le escribe San Martín es emocionante, porque le dice a Rosas: estoy al tanto de esta agresión injusta, y 3 días después que reciba su carta, sus órdenes, me pongo en viaje a la Argentina para ponerme al servicio en el ejército en el lugar que usted me indique. Solo le pido 3 días. Una cosa emocionante, ¿está? Y ahí empiezan a cartearse. Rosas sabe que no puede pedirle eso a San Martín, que ya está de avanzada edad. Está muy lúcido, pero de avanzada edad. Y le dice: lo mejor que puede hacer usted es ser nuestro representante allá en Europa, ante la opinión pública, para mostrar, se entiende, la injusticia de esta agresión que estamos viendo. Y ahí empiezan unas cartas que es linda analizarlas, Darío, porque vos sabés que se van carteando y empiezan siendo muy formales, y cada vez ya San Martín dice: mi respetable general, amigo, y se empiezan a ver términos de amistad, de cariño en esas cartas, ¿no es cierto? Carta donde dice San Martín cosas terribles, ¿no? Donde dice: lo que no puedo admitir, que por un indigno espíritu de partido haya argentinos que se unan al extranjero para humillar a su patria y para ponerla en una situación peor que la que sufríamos en la época de la dominación española. Una tal felonía, ni el sepulcro puede hacerla blanquear, dice San Martín. Usa la palabra felonía, ¿sí? La felonía, el felón es el traidor de los traidores, el superlativo de traidor. Y resulta que todo se blanqueó, porque los que estaban en los barcos con los franceses y después con los ingleses derrocaron a Rosas con la ayuda de Urquiza y se convirtieron en los héroes de la historia argentina, y San Martín quedó como una figura militar sin política y Rosas quedó como un dictador. Pero la verdad es que Rosas estaba intentando hacer un proceso de insubordinación fundante, de convertir a la Argentina en una potencia industrial. Y por eso los ingleses primero con los franceses y después vienen sí a poner la cara a ellos, no podían más, con la famosa intervención anglo-francesa, que da origen a esas batallas épicas de la Vuelta de Obligado, de Quebracho, de Tonelero, que son épicas y que nuestros estudiantes no las conocen, la mayoría de profesores no se las enseñan, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Te veo con ganas de hacerme una pregunta. Cerré el micrófono, me había dado cuenta. Yo quería llevarte un poquito para atrás, pensando un poco en cómo se quedan sin respaldo político, San Martín, a raíz de que a lo mejor su socio fundamental en su ideología política, en su proyecto, que es Belgrano, muere unos años antes. Y además, digamos, me parece que esta gente la tenía muy clara, y a Belgrano lo mandan a combatir cuando era un hombre de leyes, cuando era un hombre de estudio, porque sabían perfectamente cuál era el proyecto de Belgrano para el país, y que San Martín iba detrás de ese proyecto. ¿Qué opinión te merece esto que te digo? Mira, es así. Fíjate que al mismo momento de la que estamos luchando por la independencia, surgen las 3 grandes contradicciones que van a explicar la historia argentina. Son 3 grandes contradicciones que explican la historia argentina. La primera gran contradicción, porque, ¿no es cierto?, si va a haber ruptura con España, hay que discutir, ¿no es cierto?, qué tipo de modelo económico se quiere tener. Y entonces ya había en la América española un cordón protoindustrial. No era un cordón industrial, era un cordón protoindustrial, donde había industrias, manufacturas sería la palabra correcta, que iba desde Bogotá,
¿no es cierto?, hasta Córdoba del Tucumán, como se llamaba la ciudad de Córdoba, Córdoba del Tucumán. En ese cordón protoindustrial había pleno empleo y había una sana división del trabajo. ¿Por qué? Porque de Argentina, en lo que hoy es Argentina, se hacían las mulas, nadie como un camión, no, nadie manda un camión a Lima, ¿no es cierto?, lo mandaría vacío. Las mulas iban cargadas de yerba mate, iban cargadas de productos de cuero, es decir, la industria del cuero se hacía en el Río de la Plata, las casacas, las monturas, las botas, y a su vez las mulas volvían, ¿no es cierto?, con productos textiles de alpaca, de llama, de vicuña, hechos en Ecuador, en lo que hoy es Ecuador, hecho en lo que es Perú. Entonces había un mercado unificado con una misma moneda. Entonces la gente decía, si va a haber independencia, este mercado que ha estado protegido debe continuar siendo protegido y tenemos que optar por el proteccionismo económico, porque si no, nos vamos a fundir, porque no vamos a poder competir con la industria de Manchester, que ya tiene máquinas. ¿Y qué le responden las polis oligárquicas, cuyo máximo representante político va a ser, entre otros, Rivadavia? No, proteccionismo económico de ninguna manera. Lo que nosotros queremos es libre comercio. Libre comercio para hacer legal lo que ha sido ilegal hasta ahora, que es el contrabando. Entonces, porque están aliados a Inglaterra, el contrabando lo hacen con Inglaterra. Entonces, mientras que el interior dice proteccionismo económico, las polis oligárquicas como Buenos Aires, Valparaíso, la dupla Caracas, el puerto de Las Guailas, dicen libre comercio. Pero el interior del país, el interior de esa América profunda española, ese cordón protoindustrial que pasaba por Bogotá, pasaba por Quito, pasaba por Cuenca, por Cajamarca, Junín, Ayacucho, Andahuaylas, que entraba a lo que era el Alto Perú y Bolivia, en Potosí, en Cochabamba, en La Paz, después en territorio argentino, en Salta, Jujuy. Ese cordón dice, proteccionismo económico sin mercado único no tiene sentido. Entonces, el proceso de independencia tiene que terminar en el proteccionismo económico y en la unidad. Dice entonces, patria grande, como consigna. Patria grande, unidad. ¿Y qué le contestan las polis oligárquicas? De ninguna manera. No. Nosotros queremos pequeños estados, de acuerdo a nuestra cadena de distribución, que es nuestra cadena de distribución mafiosa. Antes del contrabando, ahora va a ser legal. Y la cadena de distribución de Buenos Aires apenas llega a Tucumán, bien llega a Córdoba, pero llega hasta Tucumán. Por eso le ordena Rivadavia a Belgrano, retrocede usted a Córdoba, lo nombran jefe del Ejército del Norte. Y cuando tiene que ir a combatir, le dice usted hasta Córdoba, no suba más, baja a Córdoba. ¿Y por qué le dice esto? ¿Dije Rivadavia se ha vuelto loco? No, es perfectamente coherente, porque el país que sueña la oligarquía es un país que si llega hasta Córdoba está bien. No hace falta más para allá. No hace falta. Entonces retroceda usted a Córdoba, deje todo el resto, que se vaya al diablo. Es la desobediencia, la sagrada desobediencia de Belgrano lo que salva a la Argentina, que dice no, de ninguna manera, hacia el norte, y da la batalla de Tucumán y de Salta. Entonces ahí tenemos la segunda contradicción. Primera, proteccionismo económico, libre comercio. Segunda contradicción, patria grande, patria chica. Y Belgrano es clarísimo. Belgrano sabe que sin industria no hay nada, y lo ha dicho. Y sabe que sin patria grande no hay nada. Por eso él es el que quiere la capital en Cusco con un rey inca que mantenga la unidad y que motive a los pueblos a pelear. Entonces, dice proteccionismo económico, patria grande, dice Belgrano. Pero hay una tercera contradicción. Los del puerto de Buenos Aires se han mimetizado con el inglés. Y entonces para ellos cultura es todo lo que viene de Inglaterra y un poquito de Francia. ¿Y qué es barbarie? Todo lo nuestro, lo indio, lo gaucho, lo español, es barbarie, porque para ellos España no es Europa, España es África. Por eso cuando le preguntan a Sarmiento, que es el gran representante de esto, mucho después, obviamente históricamente, le preguntan a Sarmiento cuando está en Europa, maestro, le dice uno de sus discípulos, ¿qué hay después de los Pirineos? El África, hijo, el África. Porque cruzando los Pirineos está el África, y cruzando se entiende los Alpes, el África, hijo, Italia es el África. Y tanto es así que para Sarmiento ni siquiera Alemania era Europa, así que hay cruzando el Rin, la barbarie, el Asia. ¿Está? Solo para ir de Europa, Francia e Inglaterra. ¿Está? Y entonces, ahí está la tercera gran contradicción, ¿no es cierto? El interior se aferra en sus tradiciones, las nuestras, que son feas. Bueno, son las que tenemos, somos medio indio, medio gaucho, medio español, somos lo que somos, ¿no es cierto? Somos lo que somos, es lo nuestro, tenemos que afirmar nuestras tradiciones, sin rechazar a nadie, pero afirmándonos nuestra cultura. Y lo otro que dice, no, eso que ustedes llaman cultura es barbarie, es todo barbarie.
y hay que cambiarlo todo. Incluso a tal punto llega esta tosudez del poder angloporteño que en los cafés de Buenos Aires, el joven Albert, digo joven porque después se arrepiente de viejo, y Echeverría, que no se arrepiente nunca, charla en los cafés de Buenos Aires diciendo todo eso que ellos llaman tradición es barbarie, incluso la lengua. ¿Y qué hay que hacer? Cambiar. Hay que hablar francés o inglés. Y discuten entre ellos si la lengua del nuevo Estado tiene que ser el inglés o el francés. ¿Está? A tal punto odiaban todo lo autóctono. Y ahí la tercera gran contradicción, que podemos definirla como tradicionalismo, modernismo, porque para ellos todo lo que es nuevo es bueno, porque es moderno. ¿Y por qué? Porque es moderno. Entonces uno defiende valores y dicen, pero usted está atrasado. ¿Cómo? Los valores nunca, los valores son lo que son. Los valores no cambian la forma de ejecución, la adaptación. No, porque eso en Europa no se usa más. ¿Y a mí qué me importa que no se use más en Europa? ¿Se entiende? ¿A mí qué corto me importa? No, porque usted es un bárbaro. Porque no es moderno. ¿Pero por qué? Porque algo es nuevo tiene que ser bueno. Y porque es viejo tiene que ser malo. Y ellos siempre han hecho así. Lo nuevo, por solo hecho de ser nuevo, que venía, claro, de Inglaterra y de Francia en ese momento, ahora viene de otro lado, es bueno. Y lo nuestro, por ser nuestro y por ser tradicional, es malo, es malo. Y entonces, la tercera gran contradicción que Arturo Jauretche va a llamar civilización y barbarie, porque ellos llaman a nuestra civilización barbarie y a ellos, que son la real barbarie, se llaman a sí mismos civilización, ¿no es cierto? Esa contradicción puede ser llamada tradicionalismo, modernismo, historicismo, iluminismo, que se proponía desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Y ahí tenemos a tres grandes contradicciones. Y Belgrano es el hombre que representa esas tres grandes contradicciones del lado nacional. Porque Belgrano, ¿qué es? Belgrano es pro-industrialista, Belgrano es pro-patria grande y pro-tradiciones. ¿Está? Y pro-tradiciones. Y es lo que le inculca a San Martín. Pero todo eso desaparece. Desaparece cuando se va a San Martín, desaparece cuando se muere Belgrano. Y el hombre que vuelve a traer eso en la escena, por eso le llaman al restaurador, el pueblo le llama al restaurador. ¿Restaurador de qué? No solo de las leyes, no del orden, sino de la tradición, de lo que somos. Y que lo que somos es medio feo. Mirá, hermano, uno se afirma en lo que es decir, no reniega ni del padre ni de la madre. Y si hay que corregir algo, lo corregimos, pero no negando lo que somos. Entonces aparece Rosas, ¿no es cierto? El restaurador de las leyes, el restaurador de la cultura, el restaurador de la hispanidad, ¿está? Y los otros de qué le acusan, de ser el gran bárbaro. Pero la prueba se entiende de que era un patriota, aparece, se entiende, con las cartas de San Martín, que son irrefutables. Pero claro, se pierden en la historia. Se pierden porque Rosas pierde, ¿no es cierto? Y comienza la falsificación de la historia. El colegio público, que nos hizo mucho bien para enseñarnos a escribir, a leer y escribir, a multiplicar y dividir, pero que nos hizo mucho daño porque era el instrumento de falsificación de la historia, ¿no es cierto? Y desaparece un criollo, y nunca más volvió un criollo a mandar, hasta que viene, se entiende, ese otro gran criollo, está en junio del 43, que el pueblo libera en octubre, se entiende, del 45. Ese gran criollo que es perfectamente consciente de esa línea que es San Martín y que es Rosas, porque no es que Perón no era revisionista y no conocía la historia. Perón, y otra vez volvemos a Fermín Chávez lo publica, la carta que, siendo todavía oficial del ejército, le escribe, se entiende, San Martín a su padre, hablando loas de Rosas. Lo que pasa es que era tan grande, se entiende, la subordinación ideológica, tan grande la falsificación de la historia, que Perón no puede contraer. Entonces tiene que inventar algo Perón para traerlo de vuelta a la historia de Rosas. ¿Y qué inventa Perón? El año sanmartiniano. Porque hasta Perón, nosotros nos olvidamos, la figura central de la historia era Rivadavia. Esa era la figura central, en los billetes, en todos lados. Entonces Perón dice, si traigo de vuelta a San Martín y lo convierto en la figura central, la gente va a pensar, San Martín, algún día van a llegar a las cartas, a la relación con Rosa, y entonces llega Rosa. Pero no lo puedo hacer de golpe, porque es imposible, porque la gente no va a comprender. Mira, ¿sabes qué me pasaba a mí cuando era chico? Una vez me pasó, yo a veces mi mamá desgraciadamente murió muy joven, a veces me arrepiento tanto de esta maldad que hacía de joven tonto, ¿no? Porque mi mamá era sarmientina absoluta. Total, vos sabés que ella tenía una emoción por Sarmiento, porque creía todas las mentiras que se han dicho sobre Sarmiento, que había hecho escuela, no hizo ninguna, que se había ocupado de los niños, no hizo ninguna, es más, que se había ocupado de los huérfanos, y él es el que escribe, si los huérfanos han de morir, que se mueran, porque son como las hormigas,
útiles porque recogen los desperdicios. El Estado no tiene alma, el Estado no tiene caridad. Si se han de morir, que se mueran. Esto lo dijo tal cual, entre comillas, porque lo sé de memoria, en el Senado de la Nación. Está Sarmiento. Entonces, cuando yo le decía esta cosa a mi mamá que era tan profundamente devota de Sarmiento, lo amaba, se ponía a llorar. Porque decía, estás mintiendo, hijo. ¿Quién te ha dicho esas cosas? ¿Qué te han grabado en la cabeza, hijo? Y mi mamá se lanzaba a llorar, pobrecito. O sea, que eso la hacía sufrir. Porque mamá se lo recitaba esta cosa. Entonces, Perón, ¿qué podía hacer? Mi mamá estaba con Perón, pero no podía estar contra Sarmiento, porque la habían educado así. Entonces dice, bueno, Perón, ¿qué imagina Perón? Para reconstruir la línea nacional de San Martín y Rosa. Bueno, hago el año sanmartiniano, pongo todas las tintas ahí, cambio el nombre de las calles, porque la calle Libertador no se llamaba Libertador, se llamaba Alvear, que fue otro de los grandes cipayos, otro de los grandes entreguistas, se entiende, Alvear. Recordemos las cartas de Alvear, ¿no? Carta de Alvear que le manda a los ingleses diciéndoles, se entiende, que los esperamos con sus brazos, esperamos su brazo generoso que nos vengan a librar de estos díscolos caudillos, y nos quería entregar como colonia informal de Gran Bretaña, ¿no? Le manda cartas que las recibe Lord Stranford, que era el embajador británico, ante la corte de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Ante la corte portuguesa de Río de Janeiro. No había embajador británico en Buenos Aires. El embajador era Lord Stranford, que estaba ahí en Río. Y claro, resulta que cuando llegan esas cartas, ¿no es cierto? Lord Stranford dice, este es estúpido, porque estas cosas se hacen pero no se escriben, ¿está? Porque si no quedamos carachados todo en la historia. Se las tira al fuego, y ahí estaba, se entiende, Rivadavia de nuevo, que competía por ver quién era el jefe de la entrega con Alvear. Uno quería ser más entrevista que otro, y Alvear le había robado el protagonismo, y dice, papita para el loro, saco las cartas, las mando a Buenos Aires, y lo hago pelota a Alvear. Por eso conocemos las cartas, por eso conocemos las cartas de la entrega de Alvear. ¿Y qué hace Perón? Le cambia el nombre de Alvear a la calle, y le pone Libertador. Y le pone Libertador. Vuelve a centrar la historia, se entiende, en San Martín, para que lleguemos a Rosa. No pudo porque vino el 55, después en el 73 algo intenta y la vida no le da, ¿cierto? La vida no le da, pero esa es la gran línea histórica que el pueblo solo descubre. El pueblo va a descubrir después de 1955. Fue un mal dentro de, un bien dentro del mal. El mal es la caída de Perón, ¿no es cierto? Esa revolución sanguinaria. ¿Y el bien cuál es? Que esa revolución mal llamada libertadora, fusiladora, empieza a decir que hay una línea histórica de tiranía, que es la línea histórica, se entiende, Rosas-Perón, que Perón es el segundo tirano, que es el segundo tirano, y que ellos son la línea Mayo-Caseros. Entonces la gente dice, para. Si esto que acaban de derrocar a Perón, que han bombardeado Plaza de Mayo, que han fusilado a General Valle, que han fusilado a nuestros compañeros en los basurales de León Suárez, si ellos dicen que Perón es el segundo tirano, quiere decir que el primer tirano no debe haber sido tan malo, ¿no? Porque ellos están haciendo la línea histórica. Y ahí, en el sindicalismo argentino, en los jóvenes, el fervor por redescubrir la historia, ¿está? Por redescubrir el revisionismo histórico, que ya había publicado las cartas, que ya había hablado de Rosas, pero que era minúsculo, era una especie de revisionismo oligárquico, digamos, en el sentido restrictivo de la palabra, ¿está? Es decir, minoritario. No era popular ese revisionismo histórico. Y con la resistencia peronista, que interpreta que la Segunda Guerra de Independencia contra Gran Bretaña, redescubriéndolo a Perón, cuando el otro lo llama el segundo Rosa, descubren quién es Rosas, ¿está? Y entonces engancha con San Martín. Y ahí empiezan a pintar, ¿no es cierto?, San Martín, Rosas, Perón. Y yo me acuerdo cuando me incorporo a la militancia política, siendo jovencito, todavía ya se terminaba la dictadura militar, cantábamos militares, militares, militares de cartón, militares son los nuestros, San Martín, Rosas, Perón. Y eso era todo, eso lo resumía todo, ¿te das cuenta? La línea histórica de la nación, la línea histórica de la nación. Marcelo, te llevo un poco para atrás y después voy para adelante. Te voy un poco para allá porque me quedé con Belgrano, me quedé pensando en cómo el nacionalismo peruano, por ejemplo, con su sincretismo,
logra unificar. Belgrano era también muy católico, muy devoto, la civilización incaica y la entronca con el cristianismo, hasta en las iglesias se ve eso cuando uno visita Cusco. El Cusco era el lugar principal. Belgrano y San Martín piensan en este heredero incaico para hacer una corona, para que tengamos una monarquía. Ese proyecto fracasa y después hay alguien en el medio, y voy a meter un dedo en la llaga, entre Rosas y Perón, que no es que sea popular ni hace insubordinación fundante, pero es quien, según mi punto de vista, logra establecer la nación. ¿Dónde lo pones a Roca? Ah, es una pregunta, vos sabés que interesantísima. ¿Qué pregunta? Porque es la gran pregunta que ha dividido... Te digo por qué hice el recorrido así. Porque sí. Digo, a mí me da la sensación de que Roca se dio cuenta de que si seguía determinado camino iba a terminar fracasando su proyecto. Entonces buscó otra línea para seguir. Es la gran pregunta que ha dividido al revisionismo histórico, ¿no? Yo me acuerdo habérselo preguntado a Fermín Chávez, y Fermín Chávez era taxativo, lo defenestraba. Fermín Chávez decía, se entiende, ha convertido a la Argentina en la colonia perfecta de Inglaterra. Chao, Marcelo, no me quería contestar más. Con eso, y después de habérselo preguntado, se entiende, a Abelardo Ramos, y Abelardo Ramos me daba la respuesta contraria, ha construido la nacionalidad. Y después estaba ahí Jaureche, que era amigo de Fermín y amigo, se entiende, de Abelardo, y trata de ver quién tiene razón. Y claro, y vos sabés que eso, claro, yo di historia argentina en la Universidad de Lanús 5 o 6 años, y era la gran pregunta de los muchachos, de los alumnos, y la gran pregunta que yo me hacía a mí mismo, ¿no? Porque hay cosas muy contradictorias en Roca, así como si fuese un bipolar. Porque por las cosas que lo odian a Roca son por las cosas que hizo bien. ¿Está? Vos sabés que, claro, por eso lo odia porque Inglaterra siempre intentó destruir la obra de Rosa, es decir, volver a la fragmentación territorial. Y también va a intentar destruir la obra de Perón y también la de Roca, y finalmente lo consiguió. Consiguió ya la de destruir la obra de Perón, consiguió destruir la obra de Roca, falta que logre conseguir destruir la obra de Rosas y terminemos fragmentados, que nos falta poco. Pero volviendo a Roca, es decir, Roca está haciendo la campaña del desierto, y vos sabés que había una ley de límites que había hecho Mitre primero, y como si no bastara, la hizo Sarmiento también, que establecía que el límite del límite de la Argentina era el Río Negro, ¿no? Que ahí se terminaba, que había después no se sabía. Después los liberales van a decir, no, era una ley de límite que decía que después venían los indios. No, la verdad que uno la va a leer, dice que el límite de la República es Río Negro. ¿Y entonces qué había después? Chile, no, porque Chile tenía una constitución que decía que llegaba hasta el río Biobío, está al principio. Es decir, que todo el mundo sabía que eso iba a ser un territorio británico, medio indio, medio británico, una nueva Australia, una Australia del Atlántico Sur. Y Roca, yo no sé, yo siempre le decía a los alumnos, a mí no me pregunten por qué, porque yo no sé por qué, no sé si porque el papá de Roca era soldado de San Martín, si porque se le apareció el papá a la noche, le dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? Cruzar el Río Negro, ordená que crucen las tropas del Río Negro y ocupen la Patagonia, y ordená que vaya un barco a Ushuaia, porque Ushuaia la habían fundado los ingleses, esa es la verdad histórica, la ciudad de Ushuaia la fundan los ingleses. Y entonces me dicen, no, exagerado, profesor, la funda la iglesia anglicana, porque eso sí, los liberales son siempre así, te quieren correr con los pequeños detalles. Mi querido hijo y hermano, la iglesia anglicana tiene como jefa a la reina de Inglaterra, la misma persona, si la fundaba la iglesia, la fundaba Inglaterra. Entonces, y flameaba la bandera inglesa. No, está equivocado, profesor, la bandera de la iglesia anglicana, ¿qué diferencia? Entonces, y Roca ordena, vayan ahí, ocupen Ushuaia, y bajen la bandera británica y pongan la bandera argentina. ¿Está? Y gracias a Roca, por eso lo rescata Jaureche, dice con Roca, ese Jaureche en el libro Política y Ejército, Patria Grande o Patria Chica, mira que lo tengo acá, mira, me levanto un segundo así,
Dale. tengo Y acá. decime el título que lo pongo así. Acá está, mirá. Ejército. Jauretche, Política y Ejército, Patria Grande, Patria. Lo tengo todo roto, hecho pedazo, porque este es el libro de consulta fantástico, el libro que no debería dejar de leer ningún estudiante argentino, nadie. Ahí dice Jauretche, con Roca vuelve, se entiende el concepto de Patria Grande, la extensión. ¿Por qué? Porque la oligarquía argentina, a diferencia de la brasileña siempre había concebido que el espacio era poder. Entonces intentó expandir el territorio a donde no le pertenecía, por eso se robó mitad del Paraguay. En cambio, la oligarquía porteña partía del apotegma contrario, que el espacio de impotencia. ¿Por qué el espacio de impotencia? Porque no le dejaba construir esa ciudad magnífica que ellos querían hacer, la provincia de Buenos Aires, hasta ahí, o hasta Córdoba y Rosario, y ya basta. Porque si no, se necesitaba mucha plata para un gran territorio y no había plata para la ciudad. Entonces, la oligarquía argentina decía el espacio sin potencia, mientras que los otros decían el espacio era poder. Tenía razón el que decía que el espacio era poder, ¿no? Y estos decían el espacio era impotencia. Por eso dice Jauretche en ese libro extraordinario, chiquito, Manual de Sonceras, está esa soncera, el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Esa era el apotegma de la oligarquía porteña. Yo siempre le digo anglo-porteña. Entonces querían reducir el territorio. Y Roca protege la patria grande. Por eso dice Jauretche, con Roca vuelve el concepto de patria, el concepto de territorio. ¿Está? Entonces Jauretche lo rescata. ¿Está? Y tiene razón a rescatarlo a Jauretche. ¿Está? Tiene razón. Porque si bien es cierto que Roca flaqueó en el tema del proteccionismo económico y de la industria, porque en los estatutos del Partido Autonomista estaba el hecho de hacer una Argentina industrial, de invertir la renta agraria en la industria, y Roca en eso flaquea. Roca hace tres cosas importantes. Una, antes de ser presidente. Es decir, señores, está claro que la Patagonia no va a ser británica, va a ser de Argentina. Por eso lo odian los británicos, por eso lo odia ese pseudo historiador argentino con apellido alemán, más alemán que argentino, ¿está? Que reivindicó a la nación mapuche. Lo odia, se entiende, porque Roca dice, es Argentina. Todos somos argentinos, los indios, los blancos, los mestizos, todos somos argentinos. ¿Y quién más hace Roca extraordinario? Y la escuela pública. Porque la escuela pública, yo he recorrido toda América Latina. Salvo el estado de Río Grande do Sul en Brasil, no hubo ningún país que edificara un sistema de educación pública, Darío, donde vos, yo, el hijo, se entiende, de un siciliano, el hijo de un piamontés, el hijo de un calabrés, el hijo de un ucraniano, el hijo de un polaco, que tenían 2 pesos, podían ir al colegio, hay un colegio de calidad, que te permitía incluso ir a la secundaria gratis y después ir a la universidad. No era gratis hasta Perón, pero te permitía llegar a la universidad. Y eso lo hace Roca. La obligación de construir escuelas en estancias, ¿es de Roca? Yo estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo. La verdad que si te digo que sí, o no, te estoy mintiendo, no lo sé. Me voy a fijar después. Pero es Roca el que crea esto, que permite, se entiende, que haya una educación de excelencia en Argentina, ¿está? Claro, tenía su lado negativo también, porque era en esos colegios donde mi mamá recibió la falsificación de la historia, por supuesto, ¿no es cierto? Yo soy consciente de esto, pero convengamos que era un elemento democratizador, porque llegaba tu abuelo, llegaba mi abuelo, con 2 pesos en el bolsillo, se entiende, para poder trabajar en la calle, y el hijo podía ir al colegio, y recibía una educación de excelencia en los colegios. Déjame que te hago... extraordinaria. Algo que está totalmente desprestigiado hoy, pero que salvó a la Argentina, que fue el servicio militar obligatorio. Está desprestigiado, pero es verdad, salvó a la Argentina, porque ahí iban todos los hijos de los inmigrantes, iban el hijo del abogado, el hijo del peón del albañil, el hijo del peón de campo, y ahí se juntaban todos, ahí se juntaban, era democratizador, se conocía el tipo que vivía en Corrientes, que nunca había salido ahí, con un tipo que era porteño, con otro que venía de Neuquén, y eso era democratizador. Extraordinariamente democratizador fue el servicio militar obligatorio, y tampoco lo hubo así en ningún lugar de América Latina. Existía cosas parecidas, pero los ricos siempre no iban. Los universitarios no iban nunca. No iba ni el hijo de los abogados de clase media, iba para los pobres nomás. Acá iban pobres y ricos, todo el mundo iba. Por ahí algunos se podía acomodar más, menos, pero de la instrucción
de los 2 meses de instrucción no se salvaba a nadie, ¿eh? Entonces, Roca hace el servicio militar obligatorio y construye el ejército argentino. ¿Está? Y hoy se entiende la progresía que tiene tirria al ejército. No, tirria al ejército no, porque hubo un ejército nacional y un ejército antinacional. El ejército nacional donde estuvo San Martín, donde estuvo Belgrano, donde estuvo Rosas, donde estuvo Perón, donde estuvo Sabio, donde estuvo Mosconi. Después habrá un ejército antinacional, el ejército mitrista, ¿no es cierto? El ejército asesino, sí, claro que también lo hubo. El ejército asesino de Mitres, el ejército asesino de Videla, está, claro, y de Viola, claro, y de Rojas, está, y de Aramburu, claro. Pero hubo un ejército nacional y un ejército antinacional. Y eso nos lo explicó muy bien ese gran patriota con todos sus defectos, porque todos tenemos defectos, todos los tuvieron, que fue, se entiende, Abelardo Ramos, ¿está? Te paso un minuto. No sé si nos estarán escuchando, a mí se me congeló la imagen viendo mi libro, que me gusta mucho verlos, pero no sé si nos estarán escuchando ahí. Ahí estoy. Estaba diciendo que acá tenemos tus libros como para que les hagas la propaganda correspondiente al día de la fecha. Y mira, de lo que venimos hablando está justo lo que está en el medio, que es de tapa blanca, se llama La historia oculta. Ahí está más o menos el meollo de lo que venimos hablando, porque claro, uno va escribiendo también a medida que va reflexionando. Yo elaboré la teoría de la insubordinación fundante, en ese libro verdecito ahí, La insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, después hice insubordinación y desarrollo, y había que aplicar esa teoría a la historia argentina, ¿no es cierto? Y ahí surgió ese libro, La historia oculta, que es la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés, que es realmente el que nos ha oprimido y que yo me atrevería a decir que nos oprime hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Nos queda un ratito, Marcelo, nos quedan 10 minutos. No sé si te conformó mi explicación de Roca, ¿no es cierto? Como ese personaje. Me gustó mucho. Por una cosa, me gustó. Sí, hace una cosa y hace una de cal y una de arena. Yo sé que Roca podría haber construido una potencia industrial, no la hizo. Y en vez de hacer un gran país, hizo una gran ciudad, la ciudad más hermosa del mundo, pero su obligación hubiese sido, tenía que haber hecho algo superior. Yo lo explico en el libro, comparando con Canadá, porque en Canadá hubo un personaje como Roca que se llamó John McDonnell, y este McDonnell hizo lo que Roca no se atrevió a hacer acá, proteccionismo económico. Entonces, claro, a la larga, si bien nosotros crecíamos más rápido que Canadá, ellos crecían en profundidad, pues se industrializaban, y a la larga los resultados están claros, que era mejor el proyecto de McDonnell que el de Roca. Pero bueno, tiene una de cal y una de arena, digamos, Roca. Lo que me pareció interesante, además de lo que estabas diciendo, es el contrapunto entre Fermín Chávez, Abelardo Ramos y bueno, la conclusión un poco intermedia de Jaureche, que bueno, es lo que nos permite entender, porque si no parece que todo fue una historia de buenos y malos y está todo tan lleno de grises, que si no se desarrollan las cosas de otra manera, uno no termina por comprender cada uno dónde estuvo parado. Tal vez le haya pasado a Roca que no estaba en condiciones políticas de avanzar sobre el proyecto que había prometido desde el Partido Autonomista. Puede ser. Yo depende cómo me levante la mañana. A veces, ¿viste? Cuando me levantaba en la mañana estaba enfurecido en la clase, lo acusaba de todo a Roca y decía, podía y explicaba por qué hubiese podido, y otra vez estaba más contemplativo y decía, bueno, no pudo. Qué sé yo, son grandes cosas para discutir. Y bueno, a ver, ¿por qué crees que podía haberlo hecho y por qué crees que no pudo? Bueno, mira, a mí lo que me llama mucho la atención es el ejemplo del Canadá, con John McDonnell, porque si vos analizás el discurso de McDonnell y el de Roca, las circunstancias son prácticamente idénticas. Incluso me asombró, yo no lo había estudiado el caso canadiense, que usan la misma terminología que usamos hoy en el peronismo. Hablan de proyecto nacional, de posición nacional, de política nacional. Cuando vos traducís al inglés dan las mismas palabras, ¿no? Entonces yo digo, si McDonnell pudo en Canadá sin uso de la violencia, porque todo se decidió en el ámbito democrático en el Congreso, tiene que haber podido Roca,
¿Está? Entonces ahí me queda la gran duda si es que Roca, porque en política hay que saber, hay que querer y hay que poder. Primero tiene que saber. Eso lo explicaba Perón. Es decir, un conductor tiene que saber. Después tiene que querer, porque vos podés saber y te puede faltar la voluntad. Si no, yo no me juego el pellejo. Porque yo sé cómo se hace, pero eso me puede costar el pellejo y entonces retrocedo. Hay que saber, hay que querer, y después hay que poder, que son las circunstancias. Que son las circunstancias. Y creo, y ahí viene la gran discusión que vos decís, ¿viste? ¿Por qué podía, no podía Roca? Como te digo, a veces como me levante de acuerdo a la mañana, digo una cosa, digo otra, ¿se entiende? O digo otra, ¿está? Pero no es para llevarlo, se entiende, al infierno, como lo quieren llevar ahora los fundamentalistas indigenistas que están preparando la secesión en Argentina de la Patagonia. Porque esa es la verdad. Hablemos a calzón quitado. Cuando alguien pone una bandera que no es tu bandera, ¿está? Es porque en el fondo tiene otro proyecto que no es el proyecto de la nación. Dos banderas son dos naciones. ¿Está? Dos banderas son dos naciones. Ha sido siempre así en la historia de la humanidad. Conviven un tiempito y al final, se entiende, una se separa. De lo que hoy asistimos, esa crítica feroz, se entiende, a Roca, tirándolo abajo su momento, no es por lo que Roca hizo mal, que hizo muchísimas cosas mal. Es por lo que hizo bien, porque se atrevió a desafiar a los ingleses y decir que la Patagonia era Argentina, ¿se entiende? Y no se entiende una alianza entre intereses británicos y intereses indígenas, ¿está? Como lo que hoy está resucitando en la Patagonia, ¿está? Con esa falsa bandera que no existió nunca, ¿no? Bueno, sí, que también es que también casualmente es el proyecto de los mismos británicos de siempre, no cambió nada en ese sentido. Nada. Mirá, destruyeron la obra de Perón, nos dejaron sin chimenea, con el nefasto proceso militar de 1976, esa dupla de sanguinarios e inútiles, con ese cerebro maldito, pero inteligente, que era Martínez de Oz, que desindustrializó la Argentina. Destruyeron la obra de Perón, la chimenea de Perón. Lo dijo Isabel antes de caer: no vienen por mí, dijo Isabel. No se equivoquen, decía Isabel, vienen por la chimenea de Perón. Y fueron por la chimenea de Perón. Destruyeron la obra de Perón. Destruyeron la obra de Roca, porque ¿qué nos quedó de la educación pública? Hoy hasta los muchachos que trabajan en una fábrica, si juntan unos pesitos, mandan al hijo, se entiende, a una escuela privada, si juntan unos pesitos. Destruyeron la escuela pública. Destruyeron al ejército argentino. No es que construyeron un ejército nuevo en contra del ejército mitrista, asesino y genocida. No quedó ninguno, ¿está? Entonces no tenemos más ejército, no tenemos más educación pública. Destruyeron la obra de Roca, destruyeron la obra de Perón. ¿Y qué les queda? Destruir la obra de Rosas, la integridad territorial. Fragmentar, para que los británicos estén finalmente contentos, ¿entendí? Y lo hayan logrado hacer lo que siempre quisieron hacer de nosotros, ¿está? Y el sistema sindical, ¿no? Es lo que queda en pie todavía lo que queda en pie, sí, lo que viene resistiendo, ¿está? Lo que viene resistiendo, sí. Que creo que es lo que ha hecho resistir a Argentina, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Con sus contras, con sus calamidades, con todo lo que ya sabemos, que se les puede decir, es lo único que ha hecho que todavía la Argentina resista. Sí, estoy totalmente de acuerdo, lo venimos analizando con muchos compañeros de hace mucho tiempo, es lo que genera que todavía tengamos derechos laborales, pero bueno, está en retroceso y... ¿Cómo? Y resistencia nacional, sentido nacional. Sí. Malgrado todos sus defectos, tuvo sus chanchullos, todo lo que se quiera, pero sigue siendo, se entiende, un reservorio de la nación. A ver, acá dice Rulo que la verdad es que siempre tiene es muy asertivo. ¿Cuál es entonces la línea de Julio González en la última trinchera, que es Rosas, a quien él critica bastante? Bueno, yo lo respeto mucho al profesor González, muchísimo. No concuerdo con él en eso, ¿se entiende? Claro. Él tiene una interpretación de Rosas que yo no concuerdo. Para mí no es así. Pero es largo. También podríamos explicar otra vez el por qué Rosas va a Inglaterra, pero es para otro programa, que tampoco está explicado el por qué Rosas fue a Inglaterra, pero lo podemos explicar en un programa, ¿está? Lo podemos hacer, podríamos darle continuidad a los temas. Eso sí, el tema de Rosas lo podemos profundizar. Podemos leer un pedacito de las cartas de San Martín a Rosas. Claro, hacer tantas cosas.
me parece que lo interesante tuyo es cómo nos das las visiones, las distintas visiones. Entonces uno puede hacerse un panorama más claro cuando uno tiene las distintas visiones. Si no, normalmente alguien sigue una línea sola y de la otra no habla. Me parece muy sólido hablar de todas y sacar conclusiones por cuenta propia. Estamos justo 21:59. No sé si querés quedarte un rato más o si nos vamos a cenar. No, como siempre me voy a cenar, pero con una idea, ¿no es cierto? Quiero dejar una idea, es decir, destruyeron las chimeneas de Perón, es decir, destruyeron la obra de Perón, ¿está? Destruyeron lo bueno de Roca, no lo malo de Roca, ¿está? Vienen a destruir la obra de Rosas, vienen a destruir la obra de Rosas y la integridad territorial de la Argentina. Y nosotros no podemos ser cómplices de eso. Tienen que renacer en Argentina, se entiende, en los principios de la argentinidad. Tienen que renacer en Argentina los principios de la argentinidad y detener, se entiende, este proyecto que es un proyecto de convertirnos en una colonia anglo-china. Nosotros no, por nosotros mismos, por los hijos que tenemos y nietos que vamos a tener, y por respeto a los que los que vinieron, estaban detrás nuestro, que dieron su vida porque estemos nosotros hoy acá, por respeto a ellos no podemos permitir eso, ¿está? Y para eso, ¿qué es clave? Conocer la historia. La historia solo sirve si nos permite explicar el presente y cambiar el futuro. Si no nos permite cambiar el futuro, no sirve para nada. Y entonces conocer la historia nos permite comprender el presente y cambiar el futuro que los otros quieren para nosotros, que no tenemos que dejar lo que lo hagan. Bueno, Marcelo, te damos las gracias, como siempre, todos los miércoles. Te esperamos el miércoles que viene. Al próximo miércoles. Nos vemos el miércoles que viene y muchas gracias a ustedes por estar presentes con nosotros. Nos estamos viendo. Les dejo para que vean los libros de Marcelo y nos estamos despidiendo.